Rápidamente algunos de los puntos que contiene el proyecto que presentamos, y algunos han sido considerados y otros no, por eso ponerlos a consideración de la Comisión. Decir que este proyecto surge como consecuencia del trabajo de la Cámara de Inquilinos de Córdoba, que viene haciendo un estudio de relevamiento de las situaciones que atraviesan los inquilinos en los distintos contratos y cuáles son las situaciones abusivas que terminan muchas veces judicializando los contratos de alquiler. Por eso me parece importante su aporte para ponerlo en consideración. Quizás el primero y más importante, y un poco a colación de la discusión del diputado Tonelli y Alfonsín, tiene que ver con establecer una presunción que rige en muchos países en el mundo, entre ellos Estados Unidos, que tiene que ver con considerar los contratos de alquiler como contratos de consumo, salvo prueba en contrario, lo cual implica entender que hay una relación asimétrica cuando el locatario tiene un rasgo de habitualidad en la realización de los alquileres y de los contratos de locación. Algo que se asemeja muchas veces a verdaderos contratos de adhesión, donde el inquilino no tiene posibilidad de modificar las cláusulas ni los contenidos de las mismas. Encuadrarlos, salvo prueba en contrario, dentro de los contratos de consumo permitiría aplicar los principios protectorios que rigen hoy en materia de defensa del consumidor, algunos de los cuales terminan aplicándose en los fallos que hoy tenemos. El segundo punto tenía que ver con la incorporación de los domicilios electrónicos como medio fehaciente y que felizmente ha sido incorporado en el dictamen que está circulando. Otro de los puntos tenía que ver en torno a la discusión en relación a las expensas extraordinarias y ordinarias. Primero, la necesidad de delimitar el alcance, lo cual celebramos que esté expresado en el dictamen, mejorando lo que viene de senadores. Aún así creo que todavía no termina de ser clara la redacción. Puntualmente en el artículo 5, en cuanto dice que las expensas que deriven de gastos habituales que se reiteran en el tiempo por periodos no superiores a los 2 meses, pareciera ser, o por lo menos como yo lo interpreto, que hay una contradicción y que han querido decir no inferiores a los 2 meses. Por otra parte, una propuesta que nosotros incorporábamos era la posibilidad de facultar al locatario a poder participar de los consorcios cuando estuviese obligado al pago de las expensas, que es justamente el único momento donde tiene las posibilidades de controlar la conformación de los gastos que finalmente después va a terminar pagando. Otro de los puntos tenía que ver con la prohibición de los pagarés, con la incorporación claramente del deber de información que rige en manos del locador respecto al estado del inmueble, algo que muchas veces termina generando dificultades en la ejecución de los contratos. La necesidad de incorporar la consignación judicial, el depósito de la llave, como un mecanismo también para evitar que lo que muchas veces ocurre, que el locador se niegue a recibir la llave y que durante el plazo de discusión se sigan devengando no solamente el costo del alquiler, sino también intereses moratorios. Después, la necesidad de incorporar una regulación a los intereses moratorios, poniendo un tope del 0,5% diario. Y finalmente, en relación al dictamen al que hemos tenido posibilidad de tener acceso hace un ratito, coincido en las observaciones que se han hecho al artículo 3 de no dejar afuera la reducción del canon locativo como una posibilidad que puede estar en cabeza del inquilino, decidir ir por la reparación a través de una notificación fehaciente o de la reducción del canon locativo. En el artículo 5, poner a consideración de la Comisión la incorporación de la posibilidad de facultar al inquilino a participar del consorcio y a la vez revisar la redacción donde dice periodos no superiores. En el artículo 6, puntualmente en el tercer párrafo donde dice las partes podrán acordar un plazo para efectuar la notificación referenciada y si el mismo fuese superior a los 6 meses, no corresponderá el pago de indemnización alguna de hacerse uso de la opción. Me parece que es dejar en manos
de quienes bajo esta relación asimétrica celebran los contratos de alquiler es un plazo excesivamente abusivo, la posibilidad de tener que notificar con 6 meses de antelación para la rescisión del contrato, y creo que esto va en contramano justamente con la eliminación de ese plazo inicial que estaba previsto actualmente en la ley, que durante los primeros 6 meses de vigencia no se podía rescindir el contrato. Respecto al artículo 7, ya lo dije, la falta de incorporar la consignación judicial, la entrega de la llave. La aclaración que preguntó el diputado Alfonsín respecto del cálculo del índice de precio al consumidor y el UVA, si se puede aclarar cuál es el sentido de la norma. Y finalmente, para terminar, señor presidente, en el artículo 11, cuando están establecidas las garantías de cumplimiento del contrato que se pueden exigir, que me parece bien y celebro que estén incluidas, me queda alguna duda respecto a la amplitud que tiene la redacción, ya que no se aclara si estas garantías se pueden exigir de manera conjunta o basta con solamente una de ellas. Y finalmente el punto 5, que dice cualquier otra que resulte satisfactoria a criterio del locador, pareciera suficiente para anular el sentido de una disposición restrictiva si ese fue el alcance. Entonces, pedir que se revise también ese punto. Muchísimas gracias.